Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32, que a través de este pasaje quiero hacer un enlace de lo que hablamos la semana pasada, que ya está también en YouTube el mensaje, reconcíliate con tus fracasos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que todos fallamos, todos somos pecadores, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque no hay un solo hombre sobre la tierra que siempre sea bueno y nunca peque. Todos nos equivocamos, todos fallamos, pero necesitamos tomar con seriedad ese concepto de las fallas o de lo que para muchos son fracasos. Y quiero leerte este pasaje, Lucas 5, 31 al 32, donde dice: Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Esta fue una respuesta sabia, muy sabia de Jesucristo a sus principales críticos, que eran los religiosos, que era la gente que decía amar a Dios, pero que menospreciaba a los que hoy ellos consideraban pecadores, solo porque pecaban de una manera diferente o de una manera pública y ellos lo hacían en secreto. Pero pecado es pecado, sea público, sea secreto, pecado es pecado. Y criticaban a Jesús porque comía con ellos, porque convivía con ellos, porque Jesús les amaba. Y ante esa crítica Jesús les dice: la gente sana no tiene necesidad de médico. Los enfermos sí, ellos están enfermos. Si ustedes se consideran sanos, bueno, pues ustedes no vengan al médico, pero ellos están enfermos y ellos necesitan al médico. Y dice algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar también mañana y el jueves allá en Yurecuaro, sobre el propósito de la iglesia, la visión de la iglesia. ¿Cuál era la visión de Jesús? Él dice claramente, él delimita y dice: no he venido a llamar a los que se creen justos. Ese no es mi sector, ese no es mi segmento, esa no es la gente a la que yo vine, esa no es la gente que yo quiero alcanzar. Yo no he venido a los que se creen justos. Ojo, se creen, no son, se creen justos, sino a los que saben. Y la palabra saben implica aceptar. Los que aceptamos, los que aceptan que son pecadores, y complementa con esto que es sumamente importante: y necesitan arrepentirse. Este es el secreto para reconciliarnos con nuestros fracasos: saber, entender, aceptar que somos pecadores, no tratar de ocultar eso, ni justificarlo, mucho menos, porque la autojustificación nunca será la mejor opción, sino reconocer que somos pecadores, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras faltas, reconciliarnos con ello y decir, o más bien dicho, entender que necesitamos arrepentimiento, es decir, necesitamos cambio. Pero ojo, la palabra arrepentimiento, se los decía la semana pasada, viene del vocablo griego metanoia, que significa cambio de mente, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Y Romanos 12:2 dice que la transformación de la vida viene por medio de la renovación del entendimiento, es decir, la transformación de la vida, que en griego se dice metamorfosis, viene como resultado de una metanoia, de un cambio de mente, que eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento, no es culpabilidad, no es sufro, soy culpable. No, es sí, reconozco que soy culpable, reconozco que he fallado, reconozco que soy pecador, pero reconozco que poseo la capacidad de cambiar. Primero, cambiar mis conceptos, mi entendimiento. ¿Y cómo se cambia el entendimiento? Pues exponiéndonos a la palabra, exponiéndonos a las escrituras. La palabra de Dios es la que renueva nuestro entendimiento, porque allí vienen los conceptos correctos, no los que aprendimos de nuestros padres, no los que aprendimos de nuestra sociedad, sino los conceptos del diseño, del Dios que nos diseñó, del Dios que nos creó. Hoy
enlazando ese mensaje de reconcíliate con tus fracasos con el de hoy, le he titulado el desafío, a este mensaje de hoy le he titulado el desafío de ser quien Dios dice que soy. El desafío de ser quien Dios dice que soy. ¿Por qué el desafío? Porque ya dijimos, yo reconozco que fallo y reconozco que tengo errores y que estoy en un proceso y que todavía cometo situaciones que no van con un hijo de Dios. Soy hijo de Dios, pero no vivo como hijo de Dios. Soy hijo de Dios, pero a veces no pienso como hijo de Dios. Soy hijo de Dios, pero a veces no hablo como hijo de Dios. No he desarrollado en su totalidad el carácter. Y algo muy importante que hemos aprendido es que el carácter o desarrollar el carácter es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad nuestra, de cada uno de los hijos de Dios. Ya Dios nos dio el modelo. Es como el ejemplo que poníamos el domingo, un gatito viéndose en el espejo, pero, ¡oh, qué sorpresa! Al verse en el espejo, se ve como un león. ¡Wow! Esto habla de identidad, pero en este caso habla o la identidad tiene que ver con características, es decir, cómo Dios realmente nos diseñó. Podemos vernos en un espejo, podemos ver un espejo, dice Gálatas, la gloria del Señor. Perdón, 2 de Corintios. Podemos ver en un espejo la gloria del Señor, como en un espejo la gloria del Señor. Pero ahora me veo yo y digo, híjole, me falta todavía mucho por poder vivir como lo que soy. Por eso le he titulado el desafío. Poseemos un desafío, pero los desafíos que Dios nos ha dado son porque Él sabe que nos ha dado la capacidad de desarrollarlo. Si no, no nos hubiera dado ese desafío. Entonces, Él nos dio la capacidad de ser quien Él dice que somos. Somos llamados a desarrollar entonces el carácter. Escucha bien esta palabra, el carácter de Cristo en nuestra vida. Las personas exitosas somos personas de carácter correcto, el carácter de Cristo. ¿Qué es carácter? Carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. Y por esos rasgos, por esas cualidades, son por las que nos distinguimos de los demás, porque tenemos nuestras propias características. Otra palabra clave para hablar del carácter es la palabra congruencia. Congruencia. ¿Qué es congruencia? Congruencia es la coherencia o relación lógica, eso es coherencia, una relación lógica entre dos o más cosas. La congruencia, queridos amigos, queridos hermanos, es vivir, actuar, pensar, hablar en función de lo que somos. Congruencia, reitero, es vivir, actuar, pensar y hablar en función de lo que somos. La incongruencia, que es lo contrario a la congruencia, sería que yo hablara de una forma diferente a la que pienso, o yo hablara de una forma diferente a la que vivo. Ah, caray, esto no corresponde. Él dice esto, pero vive esto. O piensa una cosa y hace otra. Eso es incoherencia o incongruencia. Y la incongruencia es una de las principales causas de fracaso en la vida y una de las causas de mayor escepticismo hacia el Evangelio. Aunque diría yo, el escepticismo hacia el Evangelio debería ser más bien un escepticismo hacia la religión. ¿Por qué? Porque la religión nos enseñó a aparentar algo que en realidad no creemos, a aparentar algo que en realidad no somos, hablar una cosa y hacer otra, como los fariseos, que Jesús mismo los acusó de que decían algo, pero no lo hacían. Así que le decía Jesús a sus oyentes, así que hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Es decir, no son congruentes y, dicho de otra manera, no tienen carácter.
Ahora, si hacemos alusión a lo de reconcíliate con tus fracasos de la semana pasada, de que todos fallamos, es cierto que todavía nos falta mucho por desarrollar el carácter de Cristo. Al menos a mí me falta mucho por desarrollar el carácter de Cristo, ser congruente con lo que Cristo dice que soy. Por eso le he titulado El desafío de ser quien Dios dice que soy. Me falta, pero ¿sabes qué es lo incongruente? Lo incongruente es que yo crea que ya no me falta y esconda mis errores para que nadie los vea y no quede yo expuesto, no sea vulnerable y vean que en realidad me falta. No, sí, nos falta y necesitamos reconocerlo y necesitamos arrepentirnos todos los días. Una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, entre más conocemos a Dios y conocemos su palabra, o conocemos a Dios a través de su palabra, más descubrimos quién somos en Cristo, y más a través del estudio de la palabra y del poder del Espíritu vamos desarrollando el carácter de Cristo. En otras palabras, más cada día nos vamos pareciendo a Él. No estamos en receso ni tampoco en retroceso, estamos en progreso, avanzando, asumiendo el desafío de ser lo que Dios dice que somos, para ser congruentes, queridos amigos y hermanos, para ser congruentes y por lo tanto tener un carácter correcto, conforme a la voluntad de Dios, necesitamos, te voy a dar algunos puntos. Número 1, necesitamos tener convicciones bien definidas. Convicciones bien definidas. ¿Cuáles son tus convicciones? No lo que dicen, no lo que oíste en internet, no lo que te imaginas, no. ¿Cuáles son tus convicciones? Ahora bien, que tus convicciones estén de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra. Ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Entonces, número 1, tener convicciones bien firmes. Porque una persona sin convicciones, pues se deja llevar para donde se va la mayoría, se deja llevar por las circunstancias, por sus emociones, por su estado de ánimo, porque no tiene convicciones bien firmes, sus prioridades no están bien establecidas. Número 2, ser honestos con nosotros mismos. La Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No podemos engañarnos pretendiendo sembrar una cosa y cosechar otra. O sea, eso es incongruente, eso no es natural, no está bien. Solo podemos cosechar lo que sembramos. Eso sí, multiplicado por cientos o por miles. Así que seamos honestos con nosotros mismos, no te engañes, porque no dice la Biblia, no engañen a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. No nos engañemos a nosotros mismos. Número 3, no dependas de la aprobación de los demás, viviendo solo para encajar. Como piensa la mayoría, como los más modernos, los más estudiosos creen, yo quiero encajar ahí. O mi grupo, lo que se llaman las tribus urbanas, ¿no? Que quiero pertenecer. Esto le pasa a los jovencitos, pero también nos puede pasar a los adultos, a los cristianos, a los pastores. Por no tener convicciones, por no ser honestos a nosotros mismos, entonces solo vivimos para agradar a los demás. Y Pablo dijo, si yo todavía buscara, mi intención fuera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Y por último, te diré que la comprensión y la práctica de los principios del reino, diligente y sistemáticamente, otra vez, la comprensión y la práctica de los principios del reino, pero la práctica diligente y sistemática es la base para desarrollar el carácter de Cristo de manera congruente. Es la base, o sea, no esperemos que Dios haga un milagro y que hoy amanezca transformado. No, el milagro Dios ya lo hizo, Él ya nos dio una identidad.
Él entregó a su Hijo y lo envió el Espíritu de su Hijo para que viviera dentro de nosotros. Dice, yo me voy a ir, dijo Jesús, pero les enviaré mi Espíritu y Él los guiará a toda verdad. Y la palabra guiar no quiere decir solamente darnos un consejo, no, quiere decir ayudarnos a lograr los objetivos, ayudarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, el Espíritu Santo es tu amigo fiel, Él te habita, y el poder que Él ha hecho morar en nosotros nos ayuda a comprender y a practicar los principios del reino de Dios de manera diligente y de manera sistemática, para poder desarrollar el carácter de Cristo y así poder tener una vida congruente, sí, comprender. Muy bien, el grande desafío, entonces, para ser lo que Dios dice que somos, es desarrollar las características de un hijo de Dios. ¿Vives como hijo de Dios? Veamos lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose a esta palabra clave que hoy hemos utilizado, que es congruencia. Desarrollar congruencia es nuestro más grande desafío, es decir, para ser lo que Dios dice que somos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Es decir, dejé de hablar como niño, dejé de pensar como niño y dejé de razonar como niño. Esto implica que ahora que soy adulto, hablo como adulto, pienso como adulto y razono como adulto. Esto implica este pasaje de 1 de Corintios 13:11. Analicemos lo que dice aquí el apóstol Pablo relacionado con nuestro tema, el desafío de ser quien Dios dice que soy, y hablando de esa palabra clave que se llama congruencia para desarrollar el carácter de Cristo. Muy bien. En primer lugar, vemos que dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño. Y luego dice, cuando llegué a ser. La palabra era y llegué a ser hacen referencia a la identidad, hacen referencia a lo que soy. Identidad es lo que soy. Cuando yo era, viene del verbo ser. Cuando llegué a ser, pues viene del verbo ser. Y ser, o el verbo ser, habla de carácter. Habla de lo que en realidad soy. Ahora, aquí hay una diferencia entre lo que yo creo que soy, por mi cultura, por cómo se me formó desde niño en mi casa, es decir, la herencia de mis padres, por el subconsciente o el inconsciente colectivo, lo que la gente me ha engendrado de manera que lo tengo de manera inconsciente, lo he hecho parte de mi vida y he creído que soy algo que Dios no diseñó. Por eso yo suelo poner o plantear una pregunta que les digo, bueno, a estas alturas de tu vida, a tus 20, a tus 30, a tus 40 o más, ¿eres lo que realmente Dios diseñó o eres aquello en lo que la sociedad, tu familia, las circunstancias te convirtieron? ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo está tu carácter, tus características? Ser lo que Dios dice que somos es cuestión de entendimiento. No hemos descubierto todo lo que somos. Ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, aunque somos hijos de Dios y ser hijos de Dios significa ser perfectamente hijos de Dios,
Sin embargo, estamos en un proceso de manifestación. Estamos en un proceso donde cada día nuestro desafío es ser lo que Dios dice que somos, donde nadie nos ve, en nuestra vida individual, particular, ahí con nuestra familia. No, tiene que ver con apariencias. Leíamos también un versículo la semana pasada, que nos acerquemos a Dios sinceramente, con una conciencia libre de culpabilidad, tal como somos, porque Dios escribió sus leyes en nuestro corazón. No tiene que ver con apariencias, tiene que ver con el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Esa es tu vida real. Tus prácticas cotidianas, lo que haces a diario. Les comentaba el domingo que con mi hijo estudiamos los sábados temas de la Biblia, y el sábado hacíamos alusión a la frase que dice: cuida tus pensamientos, porque estos se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque éstas se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque éstas se convierten en hábitos. Y cuida tus hábitos porque estos determinan tu destino. Así que, ¿cuáles son tus prácticas cotidianas? Al final de cuentas, eso es lo que estamos sembrando, y eso es lo que realmente estamos desarrollando. Ser. Ya cuando el apóstol Pablo dice yo era niño, no está hablando solo del aspecto de madurez, está hablando también del aspecto de cambio. Es decir, en este caso el niño es comparado como una persona que no conoce a Cristo, que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces, si tú todavía no has tenido un encuentro con Cristo, puedes estar hablando, puedes estar pensando, puedes estar viviendo como lo que tus padres te convirtieron, como lo que la sociedad te convirtió, como lo que las películas te convirtieron o las circunstancias, y no como lo que Dios dice que eres. Ahora, avanzando un poco más, dice hablar. Hablaba. Cuando era niño hablaba como niño, ahora que soy adulto hablo como adulto. ¿Cómo está lo que tú hablas? ¿Cómo está tu lenguaje cotidiano? Nuestro lenguaje cotidiano debe ser intencional, debe ser congruente con lo que soy y con lo que quiero alcanzar. Sí, porque si con mis mismas palabras yo me derroto, con mis mismas palabras yo maldigo. Les ponía el ejemplo: tú toma una plantita y comienza a maldecir todos los días. Esa plantita, como es un ser vivo, va a sentir, va a secarse, va a estropearse porque la estás maltratando. Ahí en el negocio que tenemos ahí en Yurecuaro hay una plantita que es muy bonita, pero es muy delicada. Entonces Yuli, que es la que está ahí, decía: híjole, pastor, no sé cómo poder atender bien esta plantita. La muevo para allá, la muevo para acá, pero no se quiere componer, y que no sé qué hacer. Ya hice una cosa, ya hice otra, y ya me ausenté yo por un mes casi, que salí al extranjero. Y cuando llego, la plantita está bonita y dice: mire, pastor, ya está bonita la plantita. ¡Ay, wow! ¡Qué bien! ¿Qué le hiciste? Pues le comencé a hablar bonito. Todas las mañanas comencé a hacerle cariños, comencé a hablarle bonito, y mire, se compuso. ¡Wow! ¡Cuán importantes son nuestras palabras! A veces decimos, y está muy bien aplicado, que a nuestros hijos hay que hablarles palabras de bendición, pero no solo a tus hijos, a ti mismo, a tu niño interior. Sí, a lo mejor tus padres te maltrataron y ese niño quedó lastimado. Bueno, pues ahora tú vete en el espejo, reconcíliate contigo mismo y comienza a hablar palabras de bendición. Declara la Biblia, declara la palabra, lo que Dios dice que eres, decláralo una y otra vez hacia ti. Que sean intencionales nuestras palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras producen un efecto positivo o negativo en nosotros y por supuesto en las personas que nos rodean. Pero si tú y yo aprendemos a hablarnos palabras bonitas, mira, para mí la verdad ha sido un desafío y una lucha trabajar con mi autoestima, y he superado mucho porque traía una autoestima bajísima, muy mal en ese aspecto, pero he superado mucho. Pero a veces me llega
la frustración, me llega la culpabilidad, me llega la no aceptación o el autorrechazo, y intencionalmente comienzo a hablarme bien. No, tranquilo, todo está bien, tú eres hijo de Dios, eres amado, a ti te define el amor de Dios. El amor de Dios para ti es incondicional, Jesús Medina. Dios te ama de manera incondicional. Ahora, Dios te ama incondicional, pero a la vez posees la capacidad de enmendar tus errores. Así que vamos, adelante, no te detengas, eres responsable. Decir verdad es importante, decir verdad ante nosotros mismos, ante los demás, pero sin caer en el sincericidio. Hay gente, ¿qué es eso, sincericidio? Bueno, hay gente que, pues yo hablo la verdad y empieza a ofender y empieza a decir, no, eso no está bien, porque nuestras palabras deben ser palabras de bendición. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Bendice, no maldigas, ni a tu enemigo, aún a tus enemigos, aún a los que te maldicen, tú bendícelos, no porque merecen bendición, porque tú tienes una naturaleza, eres hijo de Dios, y en tu boca hay bendición, para hablar bendición, para declarar la voluntad perfecta de Dios en ti, en tu vida y en tus generaciones, en tu ciudad, en tu trabajo. Eres un creador de ambientes. Allí en tu trabajo crea un ambiente a través de tu actitud, a través de tus palabras. Muy bien, pensaba la otra parte, pensaba como niño, y ahora que soy adulto, pues pienso como adulto lo que pienso. ¿Qué piensas? La Biblia dice en Proverbios 24:8 que al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos. Este versículo, aunque parece bien lógico, ¿cómo le llaman a alguien que piensa mal? Hombre de malos pensamientos. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros somos intencionales. No es que, es que la mente es bien ligera y piensa puro mal. Sí, puede ser cierto, pero tú la puedes educar. Podemos educar nuestra mente para que nos atrevamos a pensar bien. Y si un hombre que piensa mal es llamado hombre de malos pensamientos, ¿cómo será llamado un hombre que piensa bien? Que es intencional y dice, yo voy a pensar bien. Pues será llamado un hombre de buenos pensamientos, una mujer de buenos pensamientos. Tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, eres una mujer, eres un hombre de Dios que piensa bien. Eres un hombre, una mujer de buenos pensamientos. Escúchalo, buenos pensamientos. La Biblia dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No pienses en fracaso, no pienses en muerte, no pienses en maldición, piensa en vida, en abundancia, en bendición, porque Dios nos ha bendecido y Él vino a dar vida y vida en abundancia. Así lo dice la palabra de Dios. El que viene a hurtar, matar y a destruir es el enemigo. No le des crédito, piensa bien. Sin duda, pensamientos pueden venir cientos o miles a nuestra mente, pero ¿a cuáles pensamientos les das crédito? ¿A cuáles les das importancia? Eso tú lo decides, tienes el poder de decidir. Dios te dio la capacidad de decidir y además te dio un compañero poderoso que no solamente va a tu lado, sino te habita y se llama Espíritu Santo. Conéctate al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a través de la oración, y habla conforme a la voluntad de Dios, que reitero, es buena, es agradable y es perfecta. Podemos ser intencionales en lo que pensamos, así como podemos ser intencionales en lo que hablamos, también podemos ser intencionales en lo que pensamos. Ahora, el hablar y el pensar se corresponden. Sí. ¿Qué es primero? ¿Primero pienso bien y luego hablo bien? ¿O primero hablo bien y luego pienso bien? Ambas cosas. Si estás pensando mal, habla bien. Si estás pensando bien, habla bien. Primero piensa y luego habla, o primero habla y luego piensa. Pero siempre que se corresponda tu hablar con tu pensar. Y eso se llama congruencia.
¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a pensar? ¿O qué vas a pensar y qué vas a hablar? Conforme al diseño de Dios, conforme a los principios bíblicos, principios del reino. Y por último, dice el apóstol, razonaba. Razonar es un poco más allá que pensar. Pensar pues simplemente es todos los pensamientos que llegan a nuestra mente. Pero razonar, en este caso, significa juzgar o significa tener criterio. ¿Cómo juzgas? ¿Cuál es tu criterio? La manera en que juzgas las cosas es tener discernimiento. A ver, ¿qué conviene? ¿Qué conviene? Una pregunta que nos podemos plantear es, ¿qué haría Jesús en mi caso? O sea, no dejarme llevar por, no, es que yo así soy, o así somos los Medina, o así somos los Bermúdez. No le hagas alusión a tu apellido. Mejor, conéctate con el propósito de Dios, conéctate con el diseño eterno, conéctate con el león que está frente al espejo, ese diseño perfecto que Dios diseñó. No te conectes a tu realidad. A lo mejor tu realidad, le dices, no, ahorita estoy pero bien mal, pero recuerda, no interesa o no importa realmente dónde estás, sino hacia dónde te diriges. Hacia dónde te diriges. Si tu proceso es desarrollar el carácter de Cristo, sin duda, tarde que temprano llegaremos. Razona bien, discierne bien. La madurez nos permite juzgar y tener criterios adecuados. Un niño razona de una manera muy diferente a un adulto. Y nosotros, la Biblia dice que hay que ser niños para la malicia, pero maduros en la forma de razonar. Maduros en nuestros criterios. Ve lo que dice la Biblia en Hebreos 5:14. Te lo voy a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad o poseen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Wow, esto me encanta lo que dice aquí, porque dice que el alimento sólido es para los adultos. Alimento sólido es ya, palabras que no andemos por acá sobándole la espalda a nadie. No. ¿Eres o no eres? Ahora, ¿vives como lo que eres o vives de acuerdo al criterio humano, de acuerdo a las circunstancias y a la cultura? ¿Cómo vives? Si eres adulto, entonces vamos a hablar de alimento sólido. ¿Y quiénes son los adultos? ¿Quién es la gente madura? Aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, que saben, que no están diciendo, a ver, pastor, ¿puedo hacer esto? Buscando una justificación. Y si el pastor te dice, sí, bueno, el pastor me dijo, o sea, ¿no tienes criterio? ¿Qué tal si el pastor se equivocó? Ten criterio, analicemos la palabra. Ahora, como pastores, a mí me gusta más bien contestar, a ver, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Qué has leído? O sea, tratar de impulsar esa facultad que ya poseemos los hijos de Dios, pero que falta desarrollarla, que es la facultad de tener percepción espiritual. Te vuelvo a recordar, Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros. Por lo tanto, poseemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo porque somos hijos de Dios. Ahora, seamos congruentes con eso. Pensemos como Cristo. ¿Por qué? Porque usamos nuestra voluntad para ignorar al Espíritu e irnos a pedir consejo al compadre, a la comadre, al tío, a la tía, ver lo que la sociedad hace o hacer alusión a mi pasado y decir, no, es que me hicieron, entonces yo también hago, es que yo soy así porque mis padres fueron, ya lo debemos superar y desarrollar esa percepción espiritual, conectarnos con el Espíritu Santo, el cual sin duda nos guiará a toda verdad. Él es nuestro guía
y debemos fortalecernos en su amor, fortalecernos en su presencia, leyendo su palabra, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo se corresponde con la palabra, porque el Espíritu nos guía a toda verdad y la palabra de Dios es verdad. En el nombre de Jesús, yo oro para que todos podamos distinguir entre lo bueno y lo malo y podamos ejercitar la facultad que Dios nos dio de tener cada día mayor percepción espiritual, es decir, tener una conexión más estrecha, más íntima con el Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar leyéndote un último versículo. Yo sé que ya es noche y estoy tratando de irme muy rápido para aterrizar la idea de este día. Y quiero decirte, por último, que como hijos de Dios necesitamos ser congruentes con el diseño eterno de Dios. El diseño eterno de Dios. Tu historia, querido amigo, querido hermano, no se limita al plan de tu papá, al plan de tu mamá o a la falta de plan de tu papá o de tu mamá. ¿Por qué digo a la falta de plan? Porque a lo mejor ni te planearon, te viniste nomás porque se comieron la torta antes del recreo o porque falló el calendario y a lo mejor tu mamá hasta te quiso abortar, no lo sé. Cuál sea tu historia, cuánto abuso y cuánto rechazo hayas recibido cuando eras niño. No importa, tu historia no se remite a eso. Jesús no era solo el hijo del carpintero. Jesús había sido enviado por Dios y Él lo decía: yo no soy de este mundo, a mí no me define mi historia. Es más, a Él le decían: eres hijo de pecado, porque sabían que no había nacido de José, o sea, que no había nacido como parte de un matrimonio, sino de una mujer que dijo que un ángel le habló y que fue el Espíritu Santo, y no le creían y decían que era hijo de pecado, así le decían, pero eso no lo definía. También le decían que tenía demonios y que por el demonio hacía lo que hacía, pero eso no lo definía. Y eso tampoco a ti te define. Tu diseño se remonta a la eternidad, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, del 30 en adelante, dice que nosotros fuimos, primero, conocidos por Dios. Segundo, predestinados por Dios. Tercero, llamados por Dios. Cuarto, justificados por Dios. Y quinto, glorificados por Dios. Ya lo somos. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y tu historia se remonta, tu origen se remonta a la eternidad, porque antes de la creación Dios ya te había elegido para que fuera su hijo. Mira, te lo voy a leer en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, Efesios 1, 4, Dios nos escogió en Él. Cuando dice en Él, está hablando de Jesucristo. Dios nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo, ya Dios nos había escogido. ¿Para qué? Y aquí viene algo muy interesante. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor. O sea, lo hizo por amor. Ahí está nuestra identidad. Ahí está nuestro diseño. Eso es lo que Dios dice que somos, santos y sin mancha delante de Él, porque fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:4. Esa es nuestra historia. Somos diseño y creación de Dios. Diseño porque Él nos planeó, creación porque Él nos creó con sus propias manos. Por lo tanto, Dios es glorificado en nosotros porque somos su creación. Dios es glorificado en ti porque eres su creación. Cuando vives los propósitos de Dios, cuando desarrollas los dones, cuando haces la obra que Dios te llamó, Dios está siendo glorificado en ti. No eres tú, porque la guitarra no se toca sola. La guitarra la toca un artista y el artista es Dios. Tú eres solo un instrumento, pero un instrumento amado, un instrumento pensado, diseñado, no por tus padres. Honra a tus padres terrenales, pero tu historia va más allá. Nuestro carácter
no debe ser definido por nuestro pasado negativo, por las circunstancias, por el concepto que otros hayan tenido acerca de nosotros o las etiquetas que nos hayan puesto, así hayan sido nuestros mismísimos padres. Respetamos su opinión. Si ellos pensaron que yo era tonto, que yo nunca iba a salir adelante, respetamos su opinión, los amamos, los honramos, pero nuestro carácter es definido por la eternidad, porque fuimos escogidos en Él antes de la creación del mundo, para que seamos, y ahora lo somos, porque fuimos adoptados hijos suyos, somos santos y sin mancha delante de Él, por su gracia, por su sacrificio en la cruz. Lo único que tú debes hacer, amigo, si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, es abrir tu corazón y creer de todo corazón en el sacrificio de Jesús. Lo hizo para darte salvación, para adoptarte su hijo y regalarte la vida eterna, solo por amor. Cuán importante entonces es nuestra verdadera historia, cuán trascendente puede llegar a ser cuando nos conectamos a la eternidad. Aún las cosas negativas que vivimos en nuestra historia se transforman en un gran aprendizaje. Los fracasos dejan de ser fracasos y se convierten en poderosas lecciones que nos van a permitir ayudar a otros para que también salgan de la depresión, salgan del alcoholismo, salgan de la drogadicción, salgan del engaño, de la infidelidad, de la inmadurez, salgan de todo aquello que perjudica tanto a la humanidad. El gran desafío de ser lo que Dios dice que soy. Ora conmigo y vamos a declarar la voluntad de Dios haciéndose en nosotros y a través de nosotros. Padre, muchísimas gracias. Ha sido un regalo maravilloso conocerte, un regalo maravilloso adorarte y hoy poder usar estas herramientas maravillosas de la tecnología para estar juntos en esta noche. Ya estamos por irnos a descansar, pero yo te pido, Padre, que tu gracia nos guíe en cada momento para entender que poseemos la capacidad de desarrollar o de asumir el desafío de ser quien tú dices que somos. No seguiremos lamentándonos de nuestras circunstancias ni de nuestra realidad humana y efímera, sino nos conectaremos al propósito eterno que tú diseñaste desde antes de la creación del mundo y nos escogiste para que seamos santos y sin mancha delante de ti. Lo hiciste en amor y lo hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo. Ya lo diste todo. Si tú lo diste todo por mí, Padre, permíteme yo también creérmela, yo también afianzarme en esa verdad eterna de tu gran amor, incomparable gracia. Padre, gracias por tu amor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar este mensaje, y declaro en el nombre de Jesús que entendemos a través de esta cadena de ayuno y oración en la que estamos, entendemos, y no solo entendemos, comprendemos tus propósitos para nuestra vida, nuestra familia y nuestras generaciones. Comprendemos las estrategias que tú nos has dado para alcanzar tus propósitos, y así, de esta manera, desarrollamos, Padre, el carácter de Cristo, desarrollamos nuestra vida personal y familiar de manera integral para vivir como lo que somos, hijos de Dios, amados, santos y sin mancha. Ese es nuestro desafío. Seguiremos avanzando. No estamos en retroceso, no estamos en receso, sino estamos en progreso. Vamos avanzando. Somos como la luz del amanecer que va en aumento poco a poco hasta que el día es perfecto. Declaro libertad, declaro salvación, declaro transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y declaro que la paz de Dios gobierna nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, hasta 1000 generaciones, nuestro trabajo, sí, nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad. Bendecimos Zamora, Jacona, toda esta región, bendecimos Yurecuaro, La Ribera, Tanuato, bendecimos todo el estado de Michoacán,
y cada estado de la República Mexicana. Bendecimos, Padre, a todo México y a todas las naciones. Glorifícate. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Nos fortalecemos en tu gracia y te pedimos, Señor, que nos permitas ser mejores, no esperar el 2024, no, hoy. Este es el día, hoy es el día de salvación, este es el momento, este es tu momento. Ayúdanos, Dios, a entenderlo y a poder comenzar a hacer equipo para que juntos podamos desarrollar tu carácter y ser congruentes con lo que tú dices que somos, hablar, pensar y razonar como hijos de Dios amados, como gente madura, como verdaderos hijos de Dios. Gracias, gracias.